Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de nuevo a Esoteria. Bueno, hoy estoy iniciando una saga en la cual voy a estar contando historias de misterio, historias de magos, historias de toda clase. Pero voy a empezar por las historias de mi vida. Voy a empezar a contar mi vida desde sus comienzos. Hoy va a ser un primer capítulo porque es que en mi vida han pasado cosas supremamente interesantes, cosas que han determinado lo que soy hoy en día. Y el por qué trabajo en lo que trabajo, dicto las clases que dicto, etcétera. Entonces, em, quiero empezar esta historia de hoy diciendo que Dios se glorifica en sus hijos y Él es el que nos elige, Él es el que decide qué va a hacer en cada uno de sus hijos. Y yo siempre me he sentido muy honrada de ser su hija, de poderle servir con todas mis cosas. Y la verdad, esta historia que inició hoy es bastante conmovedora, diría yo. Yo nací en Medellín, Colombia, pero la primer casa a donde fue a vivir fue en una población, en un pueblo cercano a Medellín que se llama Sabaneta. Hoy en día ya no es un pueblo, es una gran ciudad, maravillosa, por cierto, y que está completamente transformada. Yo ya voy, hoy en día voy y no, digamos que no me da dificultad recordar cuáles eran las calles por las que transitaba cuando era una niña. Bueno, eh, tenía por aquel entonces 4 años. Esto pasó entre los 4 y 5 años de edad, cuando mi mamá tuvo una grave enfermedad. Mi mamá realmente falleció hace apenas un año, pero por aquel entonces tuvo una grave enfermedad porque mi mamá en ese entonces era una fumadora, mejor dicho, consumada. Era capaz de fumarse un paquete o paquete y medio de cigarrillos diarios, de cigarrillos sin filtro. Como vivíamos en aquel pueblo, eh, Sabaneta en aquel entonces era un pueblo donde las calles no eran pavimentadas, había muchas zonas verdes, árboles, o sea, era el campo prácticamente. Y aunque nosotros vivíamos en la parte urbana de Sabaneta, pues las calles no eran pavimentadas en su gran mayoría. Yo creo que sí, mucho era pavimentada la calle principal. Nosotros, mi papá trabajaba lejos y para ese momento éramos 4 hijos. Éramos 4 hijos. Mi mamá, como les digo, tuvo una grave enfermedad cuando yo tenía esos entre 4 y 5 años más o menos. Le dio una bronconeumonía. Nosotros vivíamos enseguida de lo que era el hospital de Sabaneta. En realidad le decían el centro de salud porque pues no era ningún hospital de alto nivel ni nada de eso, pero ahí habían médicos y había de todo. Resulta que ella le dio esa bronconeumonía y las cosas fueron tan supremamente graves que el dictamen médico fue que mi mamá no iba a durar más de una semana. Entonces, en ese entonces, yo creo que todavía se usa en los pueblos que los sacerdotes con las monjitas, allá quedaba el colegio El Carmelo, que era de monjas, era de monjitas, eh, y mi hermana estudiaba ahí. Yo no, porque yo todavía no estaba en edad de estar en el colegio. Pero como las monjas, seguramente por mi hermana, se dieron cuenta que mi mamá estaba a punto de fallecer, que agonizaba con esa bronconeumonía, pues empezaron a ir todos los días a la casa, a cuidarnos, a ayudarnos, pues porque éramos 4 niños con la mamá muy grave.
y el padre nos visitaba con la monjita todos los días para darle a mi mamá la comunión. Yo era, pues había un bebé después de mí, pero yo era una niña muy pequeña en ese entonces y era, las monjitas me fueron cogiendo cariño y yo sin estudiar en el colegio iba frecuentemente al colegio que quedaba ahí muy cerca. Además porque yo era una niña con una memoria prodigiosa, era supremamente inteligente y en ese entonces allá se usaba que hicieran tejidos de crochet y tenía unas vecinas que tejían crochet y me habían enseñado y a la monjita le llamó mucho la atención que yo tan pequeñita fuera capaz de hacer crochet. Entonces me llevaba para el convento y me enseñaban más. Y cuando cumplí los 6 años ya había hecho un bolsito pequeño en crochet. Era una niña supremamente inteligente. Entonces la monja y el sacerdote, que era el párroco en ese momento de la iglesia de Sabaneta, el padre hoy en día ya es beato, es considerado un santo. El padre Ramón Arcila Ramírez tiene su historia en Sabaneta y es muy respetado y muy querido en Sabaneta. Resulta que el padre pues empezó a ir a visitar a mi mamá todos los días. Él visitaba a los enfermos todos los jueves para llevarle la comunión, pero como mi mamá estaba tan grave, el padre y la monjita iban todos los días a llevarle a mi mamá la comunión. Y yo siempre que ellos venían, yo estaba con ellos en la habitación al pie de mi mamá. Mi mamá llegó a estar tan supremamente grave que le hicieron la extrema unción, que es colocarle los santos óleos, porque ya estaba para irse. Yo estuve presente cuando el médico vino a visitarla, estaba el padre y estaba la monja, y como mi papá trabajaba lejos, ahí no había como una cabeza de adulto, entonces estaban siempre el padre y la monjita, y el padre, el médico le dijo al padre, esta señora no dura más de una semana. Y yo escuché eso. Bueno, el médico la visitó, todo se fue, el padre y la monjita se quedaron con nosotros. Y mi mamá tenía una fiebre tan alta, yo creo que tenía por ahí 40 o 42 de fiebre, grados de fiebre, que ella me habló estando el padre y la monja y me dijo, mija, coja ese lazo que tengo debajo de la almohada, era una cintita con la que ella se ataba el cabello y se hacía un moño acá. Coja esa cintita, ese lazo que tengo debajo de la almohada y amarra esa bruja que me está quemando. En ese entonces en Sabaneta habían brujas pero de las malas. Ustedes no se imaginan las brujas tan impresionantes que habían en Sabaneta, los maleficios y las cosas aterradoras que se veían. Y todos sabíamos eso, o sea, todo el mundo sabía esa circunstancia. Resulta que yo escuché, mi mamá me dijo eso y yo miré al padre. Y el padre me hizo una cara como de, ella está delirando. Pues o me lo dijo o me explicó algo para que yo entendiera lo que pasaba. Entonces el padre me enseñó a imponerle las manos a mi mamá y a que oráramos. Por aquel entonces recuerdo que el padre mencionó la historia de cómo el Maestro Jesús curó la hija de Jairo. Bueno, un montón contaba historias el padre mientras estaba ya sentadito acompañándonos con todo este problema que teníamos con mi mamá. Mm, Mis otros hermanos, pues obviamente eran más grandes que yo. Mi hermana tenía, creo que por ahí unos 9 años, y ella se hacía cargo del bebé que estaba por ahí de un año. Bueno, pero yo no me quitaba del lado de mi mamá. Entonces el padre me dijo que le impusiera manos a mi mamá y empezamos todos, el padre, la monjita y yo, a hacer oración. Que le impusiera manos y hiciera oración. Hicimos oración con una fuerza
ese día y al día siguiente y al día siguiente, porque el padre, pues como mi mamá estaba en agonía y nosotros solitos con ella. Mi papá trabajaba lejos y él llamaba por teléfono a una tía que vivía ahí cerca y la tía le decía, no, ellos están muy bien, ellos están muy bien, está muy bien, pues se refería a mi mamá y a nosotros. Y ella le ocultaba a mi papá la gravedad del asunto, hasta que mi hermana mayor se dio cuenta y fue y le quitó el teléfono a la tía y le dijo, mi mamá se está muriendo. Pero mi papá no sé por qué no llegó, yo no recuerdo que mi papá hubiera llegado con la gravedad de mi mamá. No en ese momento, no sé si es que no le dieron permiso en su trabajo o qué, que siempre trabajó también en salud pública. Resulta que empezaron a pasar los días y el padre todos los días venía y todos los días le imponíamos manos a mi mamá, le imponíamos manos, hacíamos oración los tres. Y la monjita siempre, como yo los quería tanto a los dos, me llevaba para el convento, volvía y me traía, trabajamos con el crochet, éramos pendientes de mi mamá, pero a mi mamá no la dejaban sola. Cuando no era una vecina, era una amiga, la señora del frente, la señora de al lado, las monjas y el padre todos los días allá. Hasta que empezó a pasar una semana, mi mamá no se murió, no se empeoraba, que yo me acuerdo que respiraba con un ronquido. Era impresionante verla. Ella era una persona muy alta y estaba con esa enfermedad muy pálida, estaba del color de lo que tengo aquí detrás. Era impresionante la palidez de mi mamá. Bueno, pasó una semana, 2 semanas y mi mamá no se moría y empezó a levantarse. Las vecinas le llevaban sopitas, bueno, tal cosa. Mi mamá en todo caso se paró del asunto. Ella se paró del asunto, pasaron 15, 20 días, un mes y mi mamá no se murió, no solo no se murió, sino que empezó a reponerse un poco y todo eso. Entonces, hasta que se alivió. Mm, y pasaron los días, entonces el padre Arcila le dijo a mi mamá, le dijo, usted, doña Adela, usted no me presta la niña para ir con la monjita a visitar enfermos. Mi mamá veía que yo me mantenía con el cura y con la monja, pero es que yo era tan chiquita, yo era feliz con ellos. El padre digamos que era muy simpático conmigo. Él me pellizcaba los ojos y me decía, regálame sus ojos. Me decía así. Era muy, muy lindo conmigo. Entonces le dijo el padre, me presta la niña doña Adela para ir a visitar enfermos. Y mi mamá le dijo, ¿y por qué padre? Y entonces le dijo, porque es que yo estoy convencido de que esa niña la curó a usted. Yo estoy convencido de que la niña tiene dones de sanación y la curó a usted. Y pues que a través de ella se hizo la sanación. Obviamente todas las sanaciones las hace Dios, pero a través de sus hijos. Entonces, yo ingenua, yo escuché eso y mi mamá le dijo, ah, pues padre, a mí me parece increíble lo que me está diciendo, pero si usted piensa que eso es así, claro que sí, dígame a qué hora se la tengo lista. Era todos los jueves, como a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana mi mamá me tenía a mí de punta en blanco para irme con el padre y con la monjita. Eh, la demás gente que veía ese asunto pensaban como a esa niña el padre se encariñó mucho con ella y la monjita y andan con ella para todas partes. Íbamos en un carro inmensamente grande y que en esa época se usaban esos automóviles sedán grandes. Y llevábamos el Santísimo, él llevaba su cáliz con sus hostias bendecidas para llevarle a todos los pacientes. Y veíamos pacientes de toda clase y la monjita me decía, venga, pues le va a hacer oración, así como hicimos con la mamá. Y usted, entonces, una vez, no me olvida que había una señora con los pies como podridos. Esa señora, yo no sé qué tenía en esos pies. Parecía lo que hoy en día dicen una gangrena. Además que era alguna paciente renal y se le estaban gangrenando los pies por problemas de circulatorios, en fin. Y la monja me decía, échele a esta señora esta pomadita, pero sin asco, usted se le va a echar
Y todo porque los pies de la señora eran impresionantes, eran negros como la punta de un zapato. Entonces yo le echaba la pomada y me decía, póngale manos y vamos a hacer oración. Y la hacíamos los tres. Yo literalmente, como era tan pequeñita, no me di cuenta cuántos de esos pacientes también pudieron haber tenido un milagro de sanación. No puedo dar fe de eso, siempre, pero siempre hacíamos la labor de la manera más concienzuda, más amorosa. Entonces, de manos del padre Arcila, de Monseñor, que él era Monseñor, em, aprendí a sanar y uno siempre sana y pide en oración a Dios que le entregue como ese don. Él me enseñó eso, estando yo así de chiquita, que le conceda ese don de sanar esa persona que está en esas condiciones. Del padre Arcila se dijeron muchas veces que sucedieron milagros. Em, Él era secular, pero era una persona de una fe, de una entrega. Él a mí me bautizó, con él hice la primera comunión, pero yo puedo decir que tuvimos un cariño entrañable, o sea, que esa relación fue algo supremamente bonito y yo me sentí todo el tiempo que de manos de él aprendí a sanar. Mm, Obviamente, todas esas sanaciones siempre nosotros ambos decíamos cuando las hacía él, cuando las hacía yo, porque con el tiempo fui aprendiendo y sanando, decíamos ambos que era el Señor el que se glorificaba en la sanación de ese paciente. Em, Pasaron los años y yo estuve con ellos, no todas las veces. Ellos no, digamos que todas las visitas a enfermos, a pacientes no eran conmigo, pero sí hubo muchas en las cuales yo pude acompañarlos. Y cuando ya estaba más grande, me tocó presenciar exorcismos allá en Sabaneta, exorcismos de casas, no tanto de personas, de casas donde se presentaban fenómenos poltergeist, donde las cosas se movían. Y el padre me explicó muy bien qué eran esos fenómenos poltergeist. En algún momento, cuando haga los videos, el video para contar acerca de esos exorcismos, que eso era algo supremamente impresionante. Eh, y yo llegué a estar en algunos de esos exorcismos porque pues yo me mantenía con ellos dos, pero no solamente eso, sino que pues ya los había acompañado tantas veces a tantas cosas, pues que yo siempre estaba ahí, o sea, siempre estaba ahí. Me tocó presenciar y eh, en los últimos días, mi mamá tiene un año de muerta. Ella se logró salvar de eso y vivir muchos años. Y al final dejó el cigarrillo y todo eso. Aunque murió de un cáncer de un cáncer de pulmón. Ella murió de un cáncer en el mediastino, creo que fue la cosa. Pero ella recordaba todos estos eventos porque en sus momentos que la cuidaba yo en la clínica, ya de verdad cuando se iba a morir, que cuando le descubrieron ese cáncer, le descubrieron ese cáncer y ya, pasaron 2, 3 meses y se murió mi mamá. Esa vez sí ya, y ya como con 90 años ya era el momento. Pero ella recordaba de manera muy clara esas situaciones mías con el padre. Y yo le decía, mami, ¿te acuerdas cuando yo iba con el padre a, y que lo acompañé a hacer exorcismo? Y me decía, sí, tú llevabas el agua. Yo siempre llevaba el agua con el manguito ese con que se tira. Y en alguna ocasión, en uno de esos exorcismos, yo tiré el agua y el agua cayó en la pared de esa casa y caía como si cayera una plancha caliente. El agua hacía ch.
O sea, una cosa brutal. Sin embargo, la monja y el padre siempre avanzaban y yo era así como a un ladito, como que me cuidaban. Pero yo estuve ahí, estuve en varias ocasiones con ellos en esas situaciones, cosa que voy a contar un poquito más adelante. Este es un primer video para contar pues cómo fueron los inicios y mm, para mí haber estado compartiendo de esa manera con un sacerdote que está a punto de ser canonizado. Es considerado un santo, en este momento es beato. em, y él era una persona, eh, siempre las personas que tienen mucha santidad los atacan y dicen cosas de ellos. A él también llegaron a difamarlo y un montón de cosas, pero yo puedo dar fe de que era un santo, absolutamente. A mí me tocó en algún momento entrar a la casa a curarla así con la monjita como de manera intempestiva y el padre Arcila se azotaba, él se azotaba. O sea, él llegó a tener las piernas llenas de llagas y todo eso. Yo cuando vi eso, la hermana inmediatamente me hizo salir de ahí, me dijo, salga y no le diga a nadie lo que acaba de ver. No diga, yo ya estaba un poquito más grandecita, y yo presencié eso, que él se azotaba. Y ellos se ponen un cinturón, que no me acuerdo el nombre de ese cinturón, como un sigilo, me parece que se llama, y eso tenía como unas púas y unas cosas. Eso era algo demasiado fuerte. Eh, Eso me tocó ver del padre, pero él era el amor absoluto, o sea, era una persona con una fe enorme, con una fe en Dios gigantesca y las cosas que hacía y que me enseñaba a mí a llevar a cabo junto con él, mm, a través de esa fe, esas sanaciones tan bonitas. Como les digo, como yo estaba tan pequeña, no puedo decir la señora fulana se alivió, la señora Perana, que vimos muchas personas andando los tres juntos. Es más, yo estaba tan pequeña que no recuerdo el nombre de la monjita. Yo recuerdo los nombres de las monjas con las que yo estudié en el Colegio del Carmelo, algunas, no todas. De esta monjita no recuerdo su nombre porque yo le decía hermana, 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 entonces yo no, el nombre no puedo recordarlo, pero sí recuerdo con mucha claridad, y porque Sabaneta en ese tiempo era un pueblo pequeño. Habían poquitas personas, algunas casas antiguas, algunas fincas, algunas cosas. Es más, yo creo que en ese tiempo inclusive la iluminación de las calles no era pues la que es hoy en día. Eran unas lamparitas que eran así como un plato vuelto al revés en metal con una bombilla. Esa era la iluminación en Sabaneta. Todo era muy simple, todo era muy sencillo. A mí jamás se me olvidó esos años y a raíz de eso, ya en la madurez tomé la decisión de vivir en el campo también. Aunque hoy en día las cosas son muy distintas a lo que eran en ese entonces. eh, En ese entonces, aunque hubiera brujas de las malas, ustedes no se imaginan las brujas que había en Sabaneta. Bueno, hasta aquí esta historia. Si el video te ha gustado, regálame el manito arriba, suscríbete y comparte. Gracias, gracias. Estamos en conexión.